Bueno, ya, ya han pasado los 10 minutos. Espero que hayan podido tomar una taza de agua, una taza de café, agua, o ponerse al día con los WhatsApp. Eh, Les agradecemos a los que siguen con nosotros. Y quisiera invitar entonces a la señora Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químicos y Bioquímicos de Chile, quien nos moderará para presentar a quienes forman parte de este interesante panel. Ana Victoria, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya estamos en la etapa final de este evento. Hemos tenido, o sea, ya tenemos claro el contexto que nos reúne, hemos tenido exposiciones muy claras, así que nada más que comenzar dando una breve reseña respecto a nuestros invitados y a este panel. Y para profundizar más en respecto a lo que ellos se dedican, tenemos en el programa definidos el perfil que Luis desarrolló para describir un poco más de lo que es su labor. Vamos a comenzar con nuestra primera invitada, Sangeeta Chachikant. No sé si está bien pronunciado su apellido. Ella es asesora jurídica y política de la Red del Tercer Mundo, una organización de investigación y defensa. Obtuvo un máster en Derecho por el University College de Londres en 2003 y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Malaya en 1999. Para comenzar este panel, vamos a transmitir, Sangeeta, esta bienvenida, agradecimiento por estar acá con todos, y vamos a dejarle una primera pregunta para que nos pueda responder e introducir a cómo avanzamos en estas materias. Sangeeta, we have here a number of problems with the current text. What are red lines that we cannot cross in the negotiation? And what should be proposed or opposed by countries like Chile? Thank you very much for the question. I would like to say thank you very much for the invitation to participate in this very important discussion. So I'll just follow from some of the points and issues that were raised with respect to the current text that is being negotiated. But before we go to that, I think we have to understand where the starting point for the original TRIPS waiver text in 2020 came from. It came against the background we were at the midst of a global emergency, public health emergency. Every country, no country in the world was being spared. And there was a shortage, not just of vaccines, but just various medical tools, from masks, ventilators, diagnostics, and eventually it became vaccines and therapeutics. So from the beginning of the pandemic in February, March, there was a rush for supplies, and as the demand increased, actually the needs of the developed countries mostly were prioritized, and a lot of developing countries were left behind the queue. But even developed countries faced actually this issue. So it was not a developed and developing country concern, because actually some of the cases that have come out where, with respect to intellectual property started off in developed countries. So actually this has been the background that in a global public health emergency like the one like we have seen in COVID, should there be barriers such as intellectual property? And if in I think it was in April 2020, it was thought that there were a lot of calls of international solidarity, and when there is a public emergency, nobody should be left behind. And in a situation like COVID, where everybody's safe, no one is safe until everyone is safe, right? Because it is a virus that mutates
it will in fact, and all of that. So from that background, it made sense for us to remove all barriers, and intellectual property would be one such barrier. And I think this was the, and it's written in the proposal, and I think this was the original intention of India and South Africa. And, you know, if you think about it in a public health emergency, because across the different medical products, the issue is not just patents. You will have issues around industrial designs, you'll have issues around copyright, you know, you would have issues around trade secret. Each product has got, it's covered, protected and covered by different categories of intellectual property. And so the proposal was intended to address it quite comprehensively. And the proposal itself was expanding to all medical technologies that would be required. And it was built on the legal provision in the Marrakesh Agreement. This is the agreement that governs the WTO, the Marrakesh Agreement that allows waivers in exceptional circumstance. And I think no one disputes that, you know, COVID-19 was an exceptional circumstance. So the logic was really, let's do everything we can to remove the barriers, to diversify supply so there can be more producers and suppliers in the market. Because the reality of the pharmaceutical sector is it's highly concentrated. There are few manufacturers located in a few countries. And when you have an emergency like we had in COVID-19, it's difficult to meet the demand. And I think we're all better off if supply was generally, production and supply was generally diversified. And if you do remove the barriers in a case of health emergency, you can also achieve greater economies of scale. You can do South-South cooperation, because we know at that time, and even true today, that, you know, while we were promised a lot of technology will be transferred, there will be licenses, we have actually not seen sufficient number of licenses being granted. We have not seen actually technology being transferred. You know, if you look at Moderna and the mRNA technology, for instance, they have refused to license it to the mRNA hub. So we have all these different challenges that, you know, have in that sense come now, but it was long anticipated in October 2020. So the idea was to really remove these barriers, and so that there can be greater cooperation amongst countries. Now, if you look at the various submissions made by the co-sponsors, now they had 65 co-sponsors, it had global support. They have kind of addressed a lot of the issues that, you know, the opposing countries, the developed countries largely have raised in the WTO TRIPS Council. But the result of what we see today is really strong opposition from developed countries and very strong red lines, if you like, from EU and the US. The US has two big red lines. One is it should not apply to therapeutics. And so the whole conversation started with separating vaccines from therapeutics and diagnostics. And then the EU had many red lines, and they just wanted to address the waiver of Article 31F. And this is what you see in the current text. So the current text is really the result of massive opposition from the developed countries. And this is why we are today. And clearly, if you look at a health emergencies, is perhaps it's not sufficient, right? It's definitely not sufficient to address the needs you would have during a health emergency. Now, in terms of the text, some of it has already been said, but I want to say that the negotiations are ongoing currently, even, you know, today, continue tomorrow, it will end perhaps with only MC12. And what we see is that there are additional opposing countries that have emerged, right? We have UK now and Switzerland that have emerged. And so just to give you an idea of some of the issues that are being raised, for instance, UK has raised that, you know, they want to delete the word supply. The text is on production and supply. UK wants to delete the word supply from the text. Throughout the text, there is a test of necessity. You know, wherever you see the word necessary or required, it implies the test of necessity, which is a standard that is very difficult to satisfy in the WTO. We know the developed countries, especially the EU, UK, Swiss, want to maintain it.
The UK has also made proposals to narrow the scope of the decision, as well as the scope of the waiver. So there's only one waiver, as was mentioned, the waiver of the condition to compulsory license. So with the waiver of this condition, then you can export the majority of the production. But again, there is a proposal to limit the scope of that waiver to only vaccines and not to apply to the ingredients. There is a provision in the text, it's called the anti-diversion, that prevents re-export. And I know several developing countries that are actually have called for it, not several actually, many developing countries have called for the deletion of that paragraph. But UK, I understand, is firmly in favor of that paragraph. There is therapeutics. The US has said they cannot accept any reference to, the scope should not include therapeutics right now. They want to address it much later. Although we know that developing countries by and large are in support of including therapeutics right now within the scope. The language on Article 39 of TRIPS, which is about trade secret protection, there is some language. We do not know which way it's going to go, as was mentioned. But again, this is a very important issue for us to get right in the text. There is eligibility criteria. Here, as was mentioned, we need all countries to be involved in the production and supply. But we have countries like US that have red lines and that are very firmly want a particular criteria to be mentioned so that they can exclude China. So, a lot of politics are at play here. The other option for under eligibility criteria encourages developing countries to opt out, not to use non-voluntary license, which is also not a good language for us to go for. So there are all these different challenges and concerns with respect to the text. I'm happy to share comments if that helps actually, in you understanding the text further. I think the general conclusion is that if we want a text that deals with health emergency, this would not be sufficient, clearly, because it only deals with one condition, and then it has all these different, what we call TRIPS plus elements that are still being negotiated. The developed countries are still demanding the TRIPS plus elements, and we do not know how the eligibility criteria will be addressed. It's a question that is still open. I mean, given that we are here to produce and supply, all countries should be allowed to produce and supply. China has already said, by the way, that they are not going to use the decision. They have officially declared it in the WTO General Council, but that does not satisfy the US. So there are all these different politics in play in these negotiations. What I would say is the text, to the extent the text is being negotiated, I think the last 2-3 days, there's been a bit of a deadlock, I'm not in the negotiations, so I don't know exactly what's happened, but I think there is a deadlock in terms of the positions between developing countries and the developed countries. But to the extent that it is being negotiated and there is going to be an outcome, we have to ensure that the outcome is good. It does not contain the TRIPS plus elements. Some of these elements I've mentioned, there are a lot of other details I can go into, but we don't have time here. So to the extent that there is going to be a decision, we have to make sure the decision does not contain the TRIPS plus elements, and developing countries have to stand together to object to this. And we should not accept anything that contains TRIPS plus elements. We should not accept anything that does not work in the interest of access. The unfortunate thing in this negotiation is that the benchmark for success is not whether this is useful for access. The benchmark, the argument is like from the developed countries, we just don't want it. Whether it is useful for access or not is a separate issue, because we do not, I think that the concern around public health has kind of disappeared when it comes to the developed countries. So I think the thing I would say is that we should not accept anything that does not work in the interest of public health. But to the extent that there is a decision, we have to ensure it does not contain, TRIPS plus elements, and we should maintain the integrity of what we are trying to achieve, which is trying to create the space for production and supply.
Two other points I want to just say is that I think it was mentioned by one of the speakers that the issue when it comes to access is not just about IP. I totally agree. I think there are three other things I will highlight, which are non-IP issues, but which are related to IP. One is when it comes to COVID-19, we do need to push WHO to come up with immunocorrelate protection. These are the endpoint markers so that follow-on manufacturers can enter the market without doing phase 3 clinical trial. I think this is very important. We have seen that they have developed these markers for other vaccines, for other diseases, because as more people are vaccinated, it's more difficult to do phase 3 clinical trial. So I think this is something we should push WHO. Secondly is we need a regulatory pathway for the entry of similar vaccines. One of the challenges that follow-on manufacturers face for vaccines is there is no regulatory pathway for them to enter. And I think this is a gap that we are facing for vaccines. And this is why when the COVID-19 crisis came, the only manufacturers in the market were the originator manufacturers, and the follow-on manufacturers could not enter because the regulators did not have the proper pathway for them to enter into the market. The third is when it comes to monoclonal antibodies, the MAPs, again here it is very important that we actually review the biosimilar guidelines because the science has moved on. And we see that a lot of developing countries, the biosimilar guidelines do not change. And what has happened is that as a result, a lot of more affordable biosimilars that are there in the market, for which the patent may have expired, but they cannot enter the market, or they enter, they're still very expensive because of the biosimilar guidelines. My final point is that someone mentioned tech transfer. And we hear this a lot about tech transfer. We want tech transfer. But how does tech transfer happen? It's not by having the strongest IP protection. I think there is a perception that, the stronger IP protection we will have tech transfer. We have not seen this tech transfer, or the fact that companies are going to voluntarily transfer. And we have not seen that also happen in this, or it has happened, but in a very limited way in this COVID-19 pandemic. And I think it's about creating that environment, the space for governments to operate. The TRIPS agreement, the history of the TRIPS agreement has been built on the promise of tech transfer. I think 25 years of TRIPS, we need to learn lessons from the agreement. And just putting tech transfer on paper, it's not just going to happen, because we have mentioned the word tech transfer. We need to ensure we have the right policies in place at the national level. Thank you very much. Muchas gracias, Sangeeta. Denme un segundito. Ahí sí. Muchas gracias a ti, Sangeeta. Claramente nos falta avanzar, como bien finalizaste. Acá el tema de la transferencia de tecnología efectivamente quedó en el papel, en un acuerdo, que pensando tal vez que nunca íbamos a llegar a este momento de que hubiera un problema mundial que nos pusiera a todos los países en esta necesidad de disponer de tecnología sanitaria con la urgencia que significó el COVID. Hoy día hay que seguir avanzando y creo que es vital unirnos los países para poder seguir presionando en esta materia, como bien lo indicas. En ese contexto vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, uniendo un poco el análisis que nos dio Sangeeta y para ver cómo también desde la línea de Médicos Sin Frontera, que es donde mayormente se ha desarrollado nuestro invitado que ahora que le vamos a plantear también algunas preguntas. Doy presentación a Felipe de Carvalho. Él es periodista con un máster en Economía Política Internacional por la Universidad Federal de Río de Janeiro.
trabaja en Médicos Sin Fronteras desde el año 2009, con un enfoque especial en el acceso a los medicamentos, diagnósticos y vacunas, la ley de propiedad intelectual, los principios y políticas de investigación y desarrollo, la salud global y la cooperación multilateral. Para conocer un poco más del perfil de Felipe, los invitamos también a ver en el programa, tenemos un detalle más amplio respecto a cada uno de nuestros invitados de hoy. Felipe, un poco tomando lo que ha sido todo este evento, el análisis que nos daba Sanguita, te queremos plantear en el rol que tú tienes, ¿por qué una organización de médicos, como lo es Médicos Sin Frontera, se preocupa por la propiedad intelectual y qué problemas ves en el actual contexto de negociación? Y segundo, para complementar esta pregunta inicial, ¿qué recomendarías al gobierno de Chile con respecto a las actuales negociaciones en la Organización Mundial del Comercio? Felipe, adelante. Muchas gracias, Ana Victoria. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, inicialmente me gustaría mucho agradecer a Luis y a todos de Innovarte por organizar este importante evento y discusión. Y bueno, también contarles que tengo dos desafíos. El primero es presentar en español y el segundo es hablar después de Sanguita, que ya ha hecho un panorama muy completo. Pero bueno, voy a intentar y me gustaría empezar con básicamente lo que nosotros desde Médicos Sin Fronteras hemos comunicado desde el primer momento de esta pandemia, que es esta idea de sin monopolios y no una pandemia. Y me disculpen también que está en inglés la presentación. Pero sí, justamente esta idea que bajo nuestra experiencia humanitaria con otras enfermedades, con otras pandemias, sabemos que justamente las consecuencias de los monopolios son más intensas y más trágicas para los países en desarrollo y especialmente para las poblaciones más vulnerables que tratamos en nuestros proyectos. Entonces, desde el principio, en marzo de 2020, ya empezamos con una especie de campaña diciendo este no es un momento para que las empresas demanden monopolios sobre las herramientas médicas, y un intento de llamar a las empresas para que lo hicieran business as usual, como decimos, ¿no? Y cambiasen un poco la manera de actuar. Pero como todos sabemos, las empresas no son fácilmente, no cambian fácilmente sus estrategias. Entonces, lo que pasó fue que mismo antes de India y Sudáfrica empezaren con la propuesta de waiver, ya estábamos desde Médicos Sin Fronteras y junto con varias otras organizaciones, claro, demandando soluciones para cambiar un poco esta dinámica de monopolios. Pero claro, con esta propuesta hemos tenido realmente una herramienta política de alto nivel a la Organización Mundial del Comercio para llegar a este objetivo, ¿no? Y la idea era muy simple de realmente en un nivel más rápido y más amplio garantizar más producción, más diversificación y más distribución de productos médicos para que no repitiésemos situaciones de inequidad en acceso que hemos visto en tantos otros momentos. Y realmente a nivel político, hay que decirlo, es una propuesta que obtuvo un gran apoyo, ¿no? Si contamos que hay 65 países que apoyan, más de 100 países que manifestaron en los debates en estos 2 años que están de acuerdo con la propuesta original, ¿no? Digo, la propuesta original. Y claro, hemos tenido también los países que han sido contrarios desde el principio. Y en este momento, como nos contaba Sanguita, tenemos con más fuerza el Reino Unido y Suiza, pero la Unión Europea y Estados Unidos también haciendo contrapropuestas que no son realmente efectivas. Y desde América Latina lo que hemos visto fue una especie de discusión de algunos países, incluso Chile, sobre si sería realmente necesario un waiver o si las flexibilidades que tenemos hoy ya serían suficientes, ¿no? Hemos visto cuestionamientos y posicionamientos de varios países, Colombia, Chile,
Perú, con este punto de vista, ¿no? Quizás no es necesario avanzar con waiver porque ya tenemos una serie de herramientas como flexibilidades. Entonces, me gustaría compartir con ustedes por qué creemos que hace sentido plantear un waiver como la propuesta original, porque vemos en esta pantalla algunos ejemplos de otras pandemias, ¿no? VIH, SIDA, hepatitis C, tuberculosis, y lo que pasó hacia 2020, ¿no? Estos son datos hacia 2020, es que, por ejemplo, 24 años después del tratamiento de VIH, todavía teníamos 33% de la gente viviendo con VIH-Sida que no accede al tratamiento. En el caso de hepatitis C, 7 años después de que llegaron los nuevos tratamientos como sofosbuvir, teníamos 86% de las personas sin tratamiento, y con tuberculosis 92%, 8 años después que también nuevos tratamientos llegaron. O sea, y para estas tres enfermedades hemos tenido campañas, uso de flexibilidades, presión, movilización, ¿no? Algunos países que lograron acceder a genéricos, y asimismo vemos que es muy lento, es muy caso a caso, país a país. Entonces la idea del waiver sería justamente tener una solución más holística, más completa y para todos los países a la vez. Y además sabemos que cuando hablamos de flexibilidades hay tres barreras principales. La primera es que en algunos países no están completamente implementadas en las leyes nacionales. La segunda es la presión política, que sabemos que cuando los países intentan utilizar, y hemos tenido varios casos en Latinoamérica para ejemplificar eso, no logran avanzar porque hay presiones de Estados Unidos, de Europa, de empresas, y ahí no se logra utilizar las flexibilidades. Y la tercera barrera es justamente que hay acuerdos comerciales que limitan también la utilización de las flexibilidades. Entonces, seguramente debemos seguir presionando, mejorando y utilizando las flexibilidades, pero en este contexto de emergencia global, donde todos los países están con la demanda por los mismos productos, nos pareció que seguir en esta misma lógica, caso a caso, país a país, no sería realmente lo más efectivo, y cuando vemos lo que todavía tenemos que avanzar en estas otras enfermedades, eso nos queda muy claro. Y con vacunas lo mismo, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia muy dura con las vacunas de neumonía, que son, neumonía es la principal causa de muerte de niños bajo de 5 años en el mundo, y durante muchos años Médicos Sin Fronteras no logró acceder a precios asequibles a las vacunas, y hemos, claro, presionado e intentado de varias maneras. Conseguimos después de varios años una reducción de precio, pero hasta 2020, 25% de los países del mundo todavía no habían logrado introducir esta vacuna. Entonces, son desafíos que vemos que están por toda parte. Y también el waiver tiene un contexto histórico, ¿no? Es como nos contaba Erika, ¿no? Hay toda una serie de discusiones, resoluciones, grupos de expertos, reportes, relatorios, que apuntan eso, ¿no? Las dificultades de utilizar flexibilidades, la necesidad de compartir conocimiento de otras maneras, la importancia de transferencia de tecnología, y el hecho de que no está pasando con la implementación de TRIPS, no hemos visto transferencia de tecnología real. Entonces hay ya un acúmulo de reflexiones, y el waiver es como una acción más concreta que está también relacionada con todo este histórico, ¿no? Y bueno, solamente para puntuar algunas cosas, entonces para nosotros es importante como organización humanitaria esta suspensión de derechos de propiedad intelectual, porque sabemos que hay un problema sistémico cuando tenemos control excesivo sobre herramientas médicas, y hemos sufrido en eso con hepatitis, con tuberculosis, con la vacuna de neumonía. Entonces es muy claro que hay un problema sistémico que necesitamos resolver. También con el tema de VIH-Sida hemos visto algunos logros, ¿no? Algunos avances cuando hemos realmente enfrentado
las barreras políticas y de propiedad intelectual, y fue posible salvar muchas más vidas en estos momentos. También sabemos que cuando estamos en una pandemia, lo ideal es que se utilice lo máximo de la capacidad productiva que existe, y eso no estaba pasando. También hay desafíos de propiedad intelectual que antes no estaban tan claros sobre materiales, componentes, procesos, ¿no? Con COVID hemos visto la importancia también de ir más allá de patentes y realmente todas las informaciones necesarias para ampliar producción, la importancia de compartirlas. Y también tenemos esta mirada hacia el futuro, ¿no? Porque, claro, si teníamos un buen resultado, sería una manera también de mover un poco más la discusión hacia una práctica legal que sea realmente basada en las necesidades de salud y no necesariamente en este modelo que hemos tenido de monopolios que son tan trágicos y crueles. Y también como se discute mucho ahora preparación para futuras pandemias, y hay un tema muy fuerte de equidad, creemos que suspensión de derechos de propiedad intelectual está conectado con eso, ¿no? En cómo garantizar equidad. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Sangeeta ya nos dio un panorama muy completo, pero bueno, sabemos que hay textos que están ahí en discusión y se espera que se anuncie algún resultado ahora en la ministerial de junio. Y vemos que para diagnósticos, medicamentos, vacunas, seguimos con desafíos. Varios países siguen con desafíos para implementar las herramientas médicas. En Latinoamérica avanzamos con vacunación, pero para tratamientos aún los gobiernos están con dificultades de negociación, ¿no? Y para tratamientos hay un desafío de precio muy evidente. Si miramos, por ejemplo, baricitinib, que es para los pacientes que están en situación más grave de la infección por COVID, hay precios que llegan a más de $1.000 por tratamiento en algunos países, mientras los genéricos serían realmente mucho más asequibles a $6-7. Ya hay producción de genéricos en India, en Bangladesh, pero para países de Latinoamérica es una negociación que normalmente nos empujan los precios más altos que nuestros gobiernos puedan pagar, y esto normalmente resulta en racionamiento y en una distribución que no es realmente universal como está establecido en varios de los sistemas de salud de la región. También a nivel de licencias voluntarias, decimos que son limitadas, claro, son soluciones limitadas, y cuando vemos, por ejemplo, Paxlovid, que es este medicamento para tratamiento inicial de Pfizer, la mayor parte de los países de Latinoamérica está excluida de acceder a versiones genéricas bajo la licencia de Pfizer. Y bueno, sobre el texto, solamente algunos comentarios rápidos. Para nosotros lo que serían las líneas rojas serían realmente la inclusión de todas las tecnologías médicas, no solamente vacunas, pero lo que está hoy en el texto es solamente vacunas, y sabemos claramente que esta es una demanda de Estados Unidos. Para nosotros también sería muy importante tener varias formas de propiedad intelectual, incluso secretos industriales, pero el texto actual solamente contempla licencias obligatorias, y esto tiene que ver con la posición de la Unión Europea. Pero en relación a suspensión realmente de artículos, de capítulos de propiedad intelectual, como nos contaba James, no existe realmente. Es básicamente una revisión de texto y de interpretación de un mecanismo específico de licencia compulsoria, lo que está hoy. También se está introduciendo a todo el tiempo, estamos monitoreando, pero como nos contaba Sangeeta, lenguaje desnecesaria que crea incertidumbre, que crea dificultades jurídicas, que crea limitaciones, que crea TRIPS Plus. Entonces, mucha de la discusión ha sido en este momento rechazar algunas de estas lenguajes, pero lo que nos gustaría ver es realmente regresar lo más próximo posible al texto original, pero los países no están logrando hacer eso.
porque están básicamente peleando para eliminar este lenguaje desnecesario y confuso que algunos países están imponiendo. Y también hay este tema de exclusión de varios países, ¿no? Hay la exclusión de los países que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio. No está muy claro si países de renta baja están incluidos. Los países desarrollados sí están excluidos. Hay este criterio que excluye a China. Entonces es realmente muy problemático y un precedente muy malo esta división entre países que son elegibles y no elegibles para aplicar este texto limitado que se está planteando. Desde nuestra parte, la demanda para Chile y para todos los países es realmente no aceptar un texto que sea un retroceso y que haya ambiciones más altas para cambiar y realmente apoyar una medida que sea para todos los países y para todas las herramientas médicas, lo más cercana posible de la propuesta original. Nosotros hemos hecho una serie de notas técnicas y materiales de comunicación con este posicionamiento, pero me parece, y esta es mi última diapositiva, me parece que es también, además de tener en mente eso, la necesidad de remover el lenguaje que esté mal y poner un poco más de temas que estaban en la propuesta original. Hay también una necesidad de coordinación política, ¿no? Desde América Latina hemos sentido una lacuna muy grande en este sentido, ¿no? Y algunos datos que son interesantes mencionar, ¿no? En América Latina hemos tenido 1.6 millones de muertes, 28% del total del mundo, pero en la región solamente tenemos 8,4% de la población mundial. O sea, hay una desproporción muy grande de muertes acá. La inequidad está creciendo, la pobreza, las negociaciones son muy duras, tanto que varios países de Latinoamérica tuvieron que cambiar la ley para aceptar las condiciones de acuerdos de compra de vacunas. Muchos países están excluidos de las licencias para compra de genéricos de tratamiento. Pero asimismo, los países, solamente 3 países en realidad se tornaron patrocinadores de la propuesta original. En el texto actual lo que vemos es que, especialmente este punto de anti-diversion, que puede perjudicar la práctica que tenemos en la región de compra conjunta y las estrategias de compra que involucran a varios países al mismo tiempo. Esta necesidad de notificación y de prohibición de reexportación puede realmente perjudicar las estrategias que se adoptan acá. Entonces, hay muchas razones para que los países, para que Chile estén más fuertes juntos en este momento final de negociación y empuje un lenguaje mucho mejor, mucho más ambicioso para un resultado que realmente sea benéfico para la salud pública. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Queda claro cómo Médicos de Frontera está incidiendo en esta temática a través de este trabajo que tú desarrollas y nos presentas, que es básicamente también un análisis de lo que está pasando en el mundo, de cómo nos estamos presentando ante un contexto de enfrentar acuerdos que de algún modo fueron acuerdos de buena fe, como dijo Sanguita anteriormente, que quedaron expresos solo en la palabra escrita, pero al momento de llegar a la aplicación nos vemos con todas estas dificultades de materializar el acceso a diferentes tecnologías sanitarias para las diferentes problemáticas que se están presentando a nivel mundial. Creo que hoy COVID es como el puntapié inicial para una seguidilla de problemáticas que se nos van a venir, como dicen muchos científicos, en un periodo de tiempo mucho más acotado que lo que fue, digamos, esta pandemia con respecto a la última que tenemos registro en las proporciones que ha sido COVID.
Y en ese contexto necesitamos, sin duda alguna, como muy bien ustedes lo han expresado, generar una unión de los países. Para nosotros, desde las líneas de la salud, desde las líneas de jurídica, desde las líneas de la sociedad civil, es una necesidad también acá en Chile de que los gobiernos se pongan a disposición para trabajar en estas políticas que en el fondo nos benefician a todos. O sea, no porque seamos un país vamos a estar negociando solo si finalmente una problemática sanitaria de esta envergadura, si no la abordamos en todos los países por igual, tarde o temprano nos va a repercutir en el descontrol. Así que bueno, muy agradecida Felipe por tu presentación. Nos llegó una pregunta por interno que la vamos a dejar para el final, para que podamos dar la opción a que respondan ustedes a esta solicitud. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Susana Barría. Ella trabaja con la Federación Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical mundial que representa a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, lo que incluye a trabajadores y trabajadoras de la salud. Es la coordinadora global de equidad en salud y dirige la campaña de la ISP para la extensión de los ADPIC. Vive en la India, en Kochi, Kerala. Sandra, bienvenida a esta presentación. Queremos presentarte la pregunta respecto a cuáles te parecen son los retos más importantes para que el waiver sea efectivo. ¿Qué te parece? Adelante, Susana, perdón. Bienvenida a este último panel de discusión. Bueno, muchísimas gracias. Preparé la presentación en inglés, así que la voy a hacer en inglés. Así que para los intérpretes. Bueno, yo quiero hablar un poco de del posicionamiento de la ISP sobre este tema. Voy a hablar en inglés entonces. And I would like to highlight the position of the of Public Services International and maybe take a bit of a step back and look at where we are today. And the position of PSI is complementary to what has already been said. So it really comes in the same direction. If you can go for the first slide. I think more than 2 years into the pandemic and 20 months after the TRIPS waiver proposal was formally brought to the WTO, one of the key elements for us to consider is that time has failed us. Uncountable lives have been lost unnecessarily to the failure of the WTO as an institution to actually get an outcome in time. In a recent press conference, Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz stated that pharma companies did not want a quick response because the slower the response, the higher the profit. And we can really see that this was their game all along. They have played the delay game for more than 1.5 years. But after that, in the more recent kind of turn of events, we've seen that the European Commission and a handful of rich countries have put pressure on the WTO and on the Director General to shift the direction of the discussions. And that's, I think, for us, how we understand this decision on COVID-19 that has been brought as a bit to turn attention away from the TRIPS waiver. So this is a document, very often I think there is a confusion. We are talking about what the WTO Secretariat has proposed as if that was still the waiver. But that document is so different that it's not the TRIPS waiver anymore. It's a different document. And that document is there to take away the discussions from the TRIPS waiver, as well as potentially to save the face of the WTO. Because it's also a challenge for the institution that after 2 years of negotiations, there are still no outcomes. And this decision gives the possibility of a neutral
a bit bad, quasi-empty deal that can be claimed as a successful outcome of what have been protracted negotiations. So it's really a disappointing turn of events that the negotiations that have taken place over the last 2 weeks have not been on the TRIPS waiver, but only on this proposed decision from the WTO Director General. And these decisions really fall short of expectations in many counts. And it's already been said, and I'll go back to it also in a while. But before that, the next slide, I think we also need to see that there have been some important wins along the way, some more limited. I think it's important for us to reflect on the fact that compared to 2 years ago, the public really understands better how trade rules, intellectual property as part of the trade rules, pose a barrier to equity in health and the importance of putting people over profits in that sector. And I think this is a change in consciousness or a politicization of the public that is very important for us for this struggle, but also for the ones coming ahead. I think the last 2 years have also evidenced how intellectual property can get in the way of government responses in an emergency. And this is a lesson for future health emergencies, but potentially also for other emergencies, such as, for instance, the climate crisis, the climate emergency. We had feedback from some of the unions we work with that when we look at renewable energies, can we also think about having a waiver on the intellectual property on renewable energies, because that is also an emergency that we need to respond to and where this can play a role as blockage. And I think the other part that we need to be aware of is that in these discussions, the pharma has felt the pressure. And that pressure from the campaigns and from the existence of these negotiations had pushed them to make commitments towards more equitable access to vaccines, even if most of them were very limited or in some cases even completely rhetorical. So we saw that in November, as the global campaign for the TRIPS waiver was very visible towards the ministerial conference that was planned for then, Moderna came up committing vaccine doses for Africa and manufacturing in Africa. And Pfizer committed to have voluntary licenses with the medicine patent pool. And also recently in May, when we saw that the WTO talks were taking a new turn, there was this initial attempt to force India and South Africa to capitulate by leaking the draft text that we are now, that is now the base of discussions. It was initially leaked as if it was a compromise text, trying to put pressure on India and South Africa to, endorse it and capitulate. But that pretty much failed, and there was a very strong voice that was exposing the limitations of that text, and that's a process that we still see from the global campaign. So I think those are elements that have put pressure on pharma, and we saw at Davos that Pfizer committed to have medicines, vaccines to 45 low-income countries. And of course, those are limited, but I think it's important to see how that process of pressures has also been playing a role. Next slide. But going to the document itself that is on the discussion, I think it's important to remember where we started from, and therefore, why is it also that there is a feeling that this is really not good enough. And the first part of it is that the ambition is really limited. The intention of the original TRIPS waiver was to foster and enable the expansion of production of health products by providing simplified pathways beyond the existing legal tools. And I think that part is very important, that the idea was what we have in existing TRIPS flexibilities, what we have in the current TRIPS agreement is just not going to work when you have to work quickly in an emergency. And therefore we need additional tools. And in contrast, what is proposed now in the decision on COVID-19 is mostly about clarifying the existing caveats of the rules.
compulsory license that already exists within the TRIPS waiver. And in that limited ambition is where we are trying to see how we can create space without creating a precedent. So the ambition has really dropped, and for us that work with health workers on the ground that joined this campaign because there was a time where there were just no vaccines, and they had to go and be part of the response, be in hospitals, or sometimes also go into community to trace the cases that were coming up. That situation of not having vaccines to protect themselves is really the core of why they joined into this campaign. But now with an ambition that is so limited, that is not providing new ways to actually be able to push this forward, that motivation doesn't stand anymore. The other element is about the scope, and I think that's what's been discussed quite a bit. That the original TRIPS waiver, of course, intended to go much beyond just vaccines and cover vaccines, medicine, diagnostics, their components required to prevent, contain, and treat COVID-19. That has been now limited. And the intention of doing that was really to bend the trajectory of the pandemic, to have an impact on that pandemic process. But in contrast, this decision now only proposes to consider vaccines. And the current draft that proposed the possibility of diagnostic in medicines has a window of only 6 months, which in itself is actually very short when we think that it's been 1 year and a half that we're trying to get a decision through. So that window being locked at 6 months is defeating the purpose. And then on top of it, it's for specific countries. So we can see how the scope has completely reduced. And finally, the coverage of it makes it unpracticable in many ways. The interest of covering a range of intellectual property privileges is based on a knowledge that it's not only patents, but other intellectual property rights. It was mentioned, trade secrets are important when we speak about existing clinical trials so that authorities can bring medicines or vaccines faster to the public. And the proposed decision ignores all these practical aspects and goes back to an idea of case-by-case basis for specific patents. And as was mentioned also, this is further reduced by necessity test in different places. And I think at the beginning, there is a necessity test. Maybe that's not there anymore in the negotiations, but an necessity test that this can be used only to address the pandemic, if it is necessary to address the pandemic, which makes it even more limited. And we see that while the overall premise has just dropped to be now not, I think I like how Jamie Love actually said it, it's worse than nothing. It's not even designed to try to make a difference. I think that's not only the case, but on top of it, you still have a handful of rich countries, UK, Switzerland, that are trying to push for it to be not only in that debate, but also harmful. And that's where you see those discussions about TRIPS plus elements into it. So we're looking at the prospects of a possible inadequate or a possible half-full outcome of the negotiations. And in that sense, that's really not something that from PSI we feel comfortable to put our weight behind. And that's why we really feel that the only thing we can support is to go back to the original proposal. And I just want to end with a few takeaways. That's the last slide. And that is about, first, the fact that this has taught us that we need to have a mechanism that is automatic, that is not based on negotiations, because it just takes too long. We don't have the time. When there is an emergency, there is an emergency. So we need a permanent mechanism that triggers an automatic suspension of intellectual property privileges when you have a public health emergency of international concern that is announced. Because this crisis by crisis waiver is also unpracticable. We also need to look at health products that are required for public health as common public goods. That's something, again, that has come out quite strongly in terms of how supply chains broke down and how this has
important, not only for individual consumption, but in terms of their collective effect. And therefore, they require not only to be localized, but also to have a certain direction that is based on public interest. So a role for the state, a role for public intervention in production. So we need public-led local production of vaccines, medicines, and other health technologies. I think another important takeaway is that health governance policy, they can't be left to trade officials. And I think we heard very different perspectives when we heard government officials coming from the intellectual property side or from the health side, because the mandates are different. And that's the case also for the WTO. And the WTO, they have different mandates. The WTO mandate at the end of the day is to bring forward the process of liberalization. And if we are going to look at how to better respond to the pandemic, we need an organization whose mandate is to ensure that we have the right to health respected and put above profits. And the WHO is the one who can have that mandate. And finally, I think, again, we see how the innovation system is broken, is inadequate. Incentivizing research and innovation with monopoly privileges. We knew it was an issue, and here we have seen how it really works against public health. And these are things that have been highlighted already at the World Health Organization with the Global Strategy on Public Health and Innovation, at the UN High-Level Panel on Access to Medicines of the UN General Assembly. So these are discussions that we need to go back to and take forward so that we can address them before the next pandemic and be in a better position for the next one, because this one, I think the moral failure that has been discussed is really what is daunting us. Thank you very much. Muchas gracias, Susana. Excelente presentación. Qué cierto es que de algún modo estemos hoy teniendo que generar instancias de negociación para pedir tecnologías sanitarias para todas y todos en el mundo. Eso es sorprendente, que hayamos llegado a un punto en donde la balanza entre los beneficios o los privilegios para los negocios estén en una pelea con el sentido común por el bien común. Y hoy día un poco lo que tú planteabas es que debemos avanzar sin duda alguna hacia mecanismos automáticos y permanentes que no se basen en negociaciones. Yo creo que esa es una conclusión trascendental para el norte que nos debe marcar, o el sur diríamos también, los que somos del sur, pero para tener una línea a trazar de un objetivo central que no es basar el acceso a medicinas, el acceso a tecnología sanitaria en negociaciones, sino que en conciencia mundial de que esto es un bien esencial para la humanidad. Muchas gracias, Susana, por tu presentación. Ahora, para ir llegando a nuestro último exponente en este panel de discusión, tengo el honor de presentar a quien nos convoca, a Luis Villarroel. Él es el fundador y director de la ONG Innovarte, dedicada a políticas públicas en el ámbito de la propiedad intelectual y competencia, consultor en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Él es, además, ha tenido un rol trascendental asesorando a varios países en reformas jurídicas de la propiedad intelectual y en negociaciones de tratados de libre comercio desde el TLC en Chile con Estados Unidos. Bueno, para conocer un poco más de todo el largo y vasto desarrollo profesional en esta materia que tiene Luis, los invitamos nuevamente a que revisen nuestro programa que ha dado
fruto a este evento, y ahí podrán conocer un poco más de cada uno de los exponentes. Luis, ya estamos cerrando. Muchas gracias a ti por la invitación a participar en este evento que es tan trascendental y que pareciera como que de algún modo se confabula todo un sistema para que no hablemos mucho de estas materias, para que sea confuso para nosotros mismos y imagínate para la población en general. Bueno, ya lo han dicho nuestros exponentes anteriores, hemos tenido presentaciones muy enriquecedoras para irnos con más tareas, más pensamiento, más proyecciones de cómo avanzar en estas líneas. Entonces no me queda más que plantearte qué recomendaciones tú darías respecto a todo lo que ya hemos discutido para seguir avanzando. Muchas gracias, Luis. Tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ana. La verdad que voy a ser, pero breve. Si no lo soy, Ana, tú me libertad de cortarme en 5 minutos, porque ya estamos en la hora. A ver, primera recomendación al gobierno de Chile, que este tema sea analizado por el Ministerio de Salud y que tome un rol de liderazgo en lo que sea la posición de Chile. Eso es lo primero, porque que quede solo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales le priva al país de una visión más completa. También sería muy importante que se involucrara el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, porque es el ente que entiende las implicancias que esto tiene para el país en el ámbito de patentes, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Esa sería la primera recomendación. La segunda, siguiendo a lo que ya han dicho los expertos, el actual texto de negociación no es un texto que satisfaga el objetivo de dar seguridad jurídica para los países que requieran implementar una flexibilidad en el contexto de la pandemia. En consecuencia, este texto es inaceptable y es preferible que no haya acuerdo a que sea algo que establezca restricciones que no están en el texto permanente. Una posibilidad podría ser que sencillamente se quedara la resolución en lo que es el elemento interpretativo, pero en la medida que eso pueda, digamos, dar ciertas seguridades jurídicas y que se excluya la referencia al waiver y dejar esa materia para la negociación del tratado para pandemias. En consecuencia, yo creo que eso es preferible a que haya un acuerdo en la OMC que establezca más restricciones que las que ya tienen las disposiciones permanentes. En particular, hay que recordar que ya el elemento del waiver que se propone dentro de este texto se refiere al artículo 31F, que se refiere a las limitaciones que hay para la exportación. Pero digamos, la posibilidad de exportación ya está en el artículo 31 bis de los APIC. En consecuencia, no se ve claro cuál es en realidad el efecto digamos, adicional que tiene un documento que solo se refiere al artículo 31F como waiver. Entonces, en ese contexto, en realidad, más vale tener una buena aclaración que una mala aclaración y una serie de requisitos adicionales para el uso de las flexibilidades. Esa es una idea. La otra que quiero recordar es que Chile todavía tiene disponible mucho espacio para implementar flexibilidades, ya sea tanto por el artículo 30 como el artículo 31 de los APIC y el artículo 44, que todavía no ha implementado, de manera tal de que
de manera paralela con este proceso internacional, debiera adoptar esas flexibilidades, y eso no como, y que eso no se vea como un ataque al sistema de patentes, porque yo considero en lo personal que las patentes son muy importantes como una forma de empaquetar innovación y generar un financiamiento desde el punto de vista de una economía capitalista, pero sino que es una manera de tener una disponibilidad de herramientas de interés público cuando se necesite. O sea, lo que yo considero es que Chile debiera tener en su legislación el mismo nivel de flexibilidad que tiene Estados Unidos. Y eso no podría ser considerado como un desincentivo a la innovación, porque ya vemos que Estados Unidos tiene todas estas flexibilidades sin que de manera alguna afecte su desarrollo. Ahora, en cuanto a los puntos que me parecen digamos, más dañinos en términos del actual texto de negociación, tienen que ver con la obligación de identificar las patentes respecto de las cuales se va a hacer uso de la licencia obligatoria, porque eso, como ya hemos visto, no es un requisito que está en el artículo 31 y tampoco está en el artículo 31 bis, lo que sí, en el caso del artículo 31 bis, está la obligación de informar los productos sobre los cuales se van a hacer efectiva la licencia obligatoria, pero no identificar las patentes, porque eso ya sabemos que es extremadamente difícil de considerar o de identificar. Entonces, en conclusión, Ana, lo que recomendamos a Chile es que incorpore en la negociación los elementos que no están hoy día siendo considerados en la resolución que ha propuesto la directora general, sino que recupere el espíritu original, que es de establecer que se aplica una moratoria respecto de todos los derechos que sean necesarios para el efecto de la producción y la distribución de medicamentos, vacunas y otras tecnologías. O sea, además de patentes, que incluya lo que tiene que ver con secretos comerciales, datos de prueba, derecho de autor. Y como absoluta línea roja es que no se acepte ningún requisito que ya no esté dentro de las obligaciones de los artículos. Gracias, Ana Victoria, y dejo aquí mi intervención para dar pie a las preguntas. Muchas gracias, Luis. Sin duda alguna, tenemos que avanzar en Chile con estos flancos que tú acabas de mencionar, que todavía no se han pronunciado, considerando la expertise o el conocimiento más a fondo que cualquier otra entidad para poder hacer un pronunciamiento formal. Así que, bueno, seguimos la lucha. Es algo que en el fondo hay que mantener la presión, buscar a los actores que en algún minuto han apoyado estas materias. Me recordaba del actual gobierno, tenemos ahí a nuestro ex diputado, Giorgio Jackson. Tal vez vamos a tener que tirar por todas las vías presiones para que haya pronunciamiento. Muchas gracias, Luis, por tus puntos claros y precisos. Y ahora damos paso a dos preguntas que tenemos de nuestros asistentes. La primera pregunta de Samuel Toro va dirigida a Felipe Carvalho. Dice: a pesar de que los datos que nos mostraste son muy insuficientes en buenos resultados en el mundo, el caso del VIH es el que más acceso a medicación tiene, entre paréntesis 67%. La pregunta: ¿esto se debe a fabricación y distribución de genéricos para ese tipo de tratamientos o es por otros motivos? Felipe Carvalho. Sí, muchas gracias, Samuel, por la pregunta. Sí, justamente por el acceso a genéricos hemos visto cambios muy importantes en la respuesta a VIH-Sida, no solamente porque los genéricos ampliaran acceso a tratamiento, pero porque también
con la introducción de los genéricos, los gobiernos pasaron a crear programas de tratamiento mucho amplios, ¿no? Para mucha gente. Y el tema es que, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que entre 2000 y 2016 se utilizaron más de 80 licencias obligatorias para medicamentos de VIH-Sida en distintos países. O sea, los gobiernos utilizaron justamente lo que estamos hablando, ¿no? Utilizaron las flexibilidades frente a una necesidad de salud pública, lograron acceso a genéricos y ampliaron la oferta de tratamiento. Pero al mismo tiempo hay varios países que no lograron hacerlo, hay mucha gente que sigue sin tratamiento. Entonces, pero realmente con VIH hemos visto más movilización y más voluntad política también de los gobiernos, al menos entre finales de 90 y inicios de años 2000, pero desde entonces menos. Pero sí, justamente la combinación, uso de flexibilidades y acceso a genéricos hizo la ampliación de tratamiento posible en esta escala, ¿no? No es suficiente, pero realmente más que en los otros. Muchas gracias, Felipe. Queda clarito, Samuel, ¿cierto? Bueno, vamos a la segunda pregunta, que es de asistente anónimo, así está marcada. Esto es un poco, y lo dejamos abierto para nuestros panelistas en una proyección hacia el 2023. Preguntan, ¿se necesitará un waiver para viruela del mono? ¿Han visto el documento de NTI, Nuclear Threat Initiative, donde se habló de una pandemia de viruela del mono en noviembre del 2023? Esto fue el año pasado, lo deja como referencia. Dejamos abierto para quien quiera tomar el tema y poder dar unas palabras. Bueno, if I can just mention my understanding of the monkeypox, I've not really looked into it, but I think there is a vaccine that is available. I don't know how widely it is available, but I know that there exists a vaccine, and my understanding is it's not as deadly as COVID-19, if that helps. So, you know, and it does not as infectious as we saw with COVID-19. So I think from that perspective, and it's not considered a pandemic or even a public health emergency of international concern by the WHO, at least not yet. So I think in that sense, you know, this issue does not arise as such for now. But I think the broader issue is about diversifying production of vaccines. And here we need to put in place certain policies, IP, and also the regulatory issues that we have discussed earlier. Sí, y también, Ana Victoria, si me permite un comentario, creo que, como decía Susana, ¿no? Al final de su ponencia, lo que necesitamos es realmente un mecanismo automático que, claro, quizás no es el caso con la viruela del mono, pero para cualquier otra emergencia que no necesitemos este tipo de negociación, que sea realmente una solución ya establecida y me parece también que además de la negociación del waiver, ¿no? También se espera que haya una declaración de la OMC, de los países, ¿no? Como una declaración política. Y nos parece que quizás ese tema de automático, algún mecanismo automático está ahí como parte de las conversaciones también a este nivel de la declaración. Así es. Efectivamente, en el fondo, como dice Felipe, y tomando las palabras de Susana, tanto para hoy día nos referimos al COVID por la mortalidad que significó a nivel mundial, pero sin duda alguna, cuando hablamos de acceso a medicamentos para tratar distintas patologías que se van presentando en países, digamos,
de manera interna como también pandemia. Acá el tema trascendental es avanzar en esto de no tener que estar negociando el acceso, sino que, como muy bien lo expresó Susana, hacia mecanismos automáticos y permanentes. Así que sin duda alguna, de manera global, como también respondió Susana, en particular estamos priorizando, digamos, esta etapa transitoria intermediaria que esperamos que así sea antes de llegar a esta necesidad de instalar mecanismos automáticos, priorizando las enfermedades que tienen una mayor prevalencia en la población mundial, un mayor impacto en términos de mortalidad. Pero sin duda alguna debemos avanzar hacia poder disponer de terapias que no estén, o sea, que en el fondo haya este acceso a abrir los mercados hacia los productos genéricos como una política mundial de acceso a la salud en un contexto de humanización de nuestra sociedad. Vamos a dar la palabra ahora. Tenemos una manito levantada, así que déjenme revisar. Ya le damos la palabra entonces a Pablo Rojas. Pablo, activa tu micrófono por favor y preséntanos tu pregunta. Muy buenos días. Les habla Pablo Francisco Rojas Castellanos. Soy investigador de propiedad intelectual aquí en Colombia. He venido siguiendo la actividad pues, de Corporación Innovarte, la cual me parece muy estratégica más para Sudamérica. Pues digamos que es uno de los pocos grupos que está trabajando en este tema de manera ardua. Les dejé en el chat el enlace de Nuclear Threat Initiative, donde se habla sobre la presunta pandemia de viruela del mono. Este documento salió el 23 de noviembre del año pasado. Es un documento de este think tank, es un centro de pensamiento, y tiene un calendario de una posible pandemia del mono que iniciaría el 15 de mayo. Es descargable desde internet. También dejé la respuesta que dieron, porque pues mucha gente se dio cuenta y hubo una gran especulación, pues porque como se ve como una amenaza, ¿no? Otra amenaza aparte del COVID. Pues también sabemos, también hay un estudio de la Johns Hopkins University en la que habla de un virus llamado SPARS para el año 2025 a 2028. No sé si también tengan el documento, voy a dejarles el documento en el chat para que lo examinen. Tiene 82 páginas. Pues les dejo esta información pues porque yo estoy detrás digamos, de la Relatoría General del tema de propiedad intelectual a nivel mundial. Estoy haciendo la traducción de People's Vaccine, estoy siguiéndolos a ustedes, estoy siguiendo a Ellen Owen, ya publicamos el documental que hizo arte.tv, que les recomiendo, sobre la penuria de medicamentos. Lamentablemente desde la página de arte.tv no se puede ver. En este documental se explica toda la problemática económica de no solo del COVID, sino también de los medicamentos en general, de lo que está sucediendo a nivel geopolítico. Y pues, pues por eso les dejo esta información que pues me parece inquietante, relevante, de alguna medida. Les agradezco por su atención y muy amables. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya estamos pasados en el tiempo. Hemos tenido una jornada larga y enriquecedora. Así que llegó la hora de ir cerrando. Agradecemos la participación en este último panel a todos los exponentes, a quienes nos enviaron también preguntas.
Así que doy las palabras finales a nuestro patrocinador del evento, quien pudo hacer posible todo lo que hoy hemos podido revisar. Luis, para que des las palabras finales, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana Victoria. Bueno, nada más que agradecerle a todos los participantes, a los panelistas, a las organizaciones que nos han apoyado, con People Vaccine, el Public Service International, Médicos Sin Fronteras, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, Knowledge Ecology International, y así como muy especialmente al Ministerio de Salud por su apoyo en esta discusión, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que han apoyado con la participación de los funcionarios de gobierno en este evento, y por supuesto a la Organización Mundial de la Salud con la presencia de Erika Dueñas. La grabación de este evento va a estar disponible en la página web de Innovarte y en sus redes sociales. También pondremos a disposición del público las presentaciones que los ponentes nos hagan llegar con autorización para hacer la publicación. Que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias a todos.